Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La 10ª está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La 10ª radio, cultura y diversidad. Comenzamos. Pues muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos y mis amigues que nos sintonizan esta noche de miércoles aquí en la 10ª radio a través del 96.3 de FM en Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco. Le quiero mandar un saludo a Fabián Pelayo, que el día de hoy nos está acompañando en los controles en cabina. Y bueno, pues ya saben, yo soy su amigo Rob Hernández, que todos los miércoles está aquí pues para hablar de joterías, de algún tema pertinente para la diversidad sexual, sobre todo para abrir el horizonte, conocer nuevas historias, nuevas vidas, nuevas formas de entender la realidad. Y bueno, pues el día de hoy nos vamos a poner muy poéticos, y quiero iniciar el programa leyéndoles un poema para ver si ustedes lo identifican, que es más o menos lo que dice así. Con unas ansias locas quiero verte hoy. Espero ese momento en que escuché tu voz. Y cuando al fin estemos juntos los dos, ¿qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero. Amor prohibido murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo. El dinero no importa ni en ti ni en mí ni en el corazón. Oh, oh baby. Pues bueno. Justamente el día de hoy invitamos a un verdadero poeta. Digo, yo nada más aquí estoy haciendo la introducción y porque justamente vamos a hablar sobre Selena que pues muchos la hemos bailado, la hemos cantado, la hemos coreado y bueno, las bodas no puede faltar. Y para ello invitamos a Mario Frausto porque vamos a hablar sobre Selena desde otra perspectiva, desde como un ícono feminista, un ícono queer, y cómo genera como esta cercanía con nuevas generaciones a través de la poesía. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, todo muy bien. ¿Tú qué tal estás? Muy bien, ¿qué te pareció mi recitación de este poema maravilloso, magnánimo de Amor Prohibido de Selena? Bastante buena, muy bien. Bien leído. Sí le diste ritmo. Normalmente a la gente no sabe cómo darle ritmo al leer. Pero estuvo muy bien, muy bien. Pero bueno, en realidad en realidad no estamos hablando de que vamos a hablar de las letras de las canciones de Selena como poemas, sino más bien como poetas contemporáneos, ¿lo podríamos llamar de esta manera, Mario? Sí, correcto. Cómo poetas contemporáneos utilizan a Selena como parte de inspiración, cómo se ha vuelto también parte, referencia de luchas feministas, de luchas queer por parte de la diversidad sexual. Y ese ha sido un poco tu tema de estudio. Digo, ahorita estamos hablando específicamente de Selena, pero antes de entrar al aire, nos comentabas que también te llama la atención cómo podemos utilizar estas culturas actuales, estas culturas pop, para precisamente acercar la poesía a las nuevas generaciones. ¿De dónde parte esta visión tuya, Mario? Bueno, la verdad es que parte principalmente de varios descubrimientos que tuve. Hace como 2 años aproximadamente estuve en un encuentro de poetas, que son eventos donde prácticamente nos invitan y vamos a alguna ciudad. Hay en varias partes de las ciudades de aquí de México, de todo el país, y pues nos invitan pues para compartir nuestro trabajo, ¿no? Invitan pues a personas que escribimos poesía de distintas partes, a veces solo de México, a veces incluso se vuelve más internacional. Y bueno, en uno de esos encuentros hace 2 años, justamente tuve como acceso a algunos libros, principalmente de escritoras, chicas que son mis amigas, que también escriben, que también son poetas, y que justamente hacían como referencias de este estilo. También una anécdota por ahí, en una última ruptura amorosa que tuve, ya hace 3 años, quería yo escribir algo porque quería como sacarlo, inclusive empecé con terapia y mi terapeuta me decía, necesitas escribir algo, aprovecha que tú escribes, y no se me venían palabras como para escribirle a esta persona con la que terminé. Entonces me acuerdo que en ese tiempo estaba apareciendo la canción de Thank You Next de Ariana Grande y como que me pareció muy inspiradora
y escribí un poema que justamente leí en aquel encuentro donde también conocí a estas chicas, donde justamente lo nombré Ariana o el amor, y tiene un poco partes de la canción de Thank You Next que combiné como con palabras mías, y pues bueno, fue luego un texto que en uno de los eventos que tuvimos en este encuentro, fuimos a una prepa a compartir un poquito nuestro trabajo con los chicos de ahí de la escuela, y pues leí este poema y yo noté que como que entendían las referencias, o sea, realmente las referencias de lo que estaba hablando era entendible. Yo creo que los otros poetas pensaron que iba a hablar de una Ariana, pero más bien una Ariana de la mitología y no de la Ariana Grande, ¿no? De la pop. cultura pop. Entonces me acuerdo que hasta las caras fueron así, porque hasta dije, bueno, no voy a hablar de Ariana, la de la mitología griega, voy a hablar de Ariana Grande. Y me acuerdo que hasta algunos de los otros escritores se quedaron así como, porque escribiste un poema con letras de Ariana Grande. Y yo digo, bueno, ¿por qué no? Y de ahí surge un poco la idea. Realmente luego conocí estos poemas de Selena, aunque he encontrado otros que hablan de otros cantantes, de grupos importantes, de música, ya sea rock, pop, y también pues referencias como películas, referencias como caricaturas, anime, cómic, muchísimas cosas que algunas personas han metido como estos personajes en escritos, tanto poéticos, a veces también narrativos, y hasta teatro inclusive he encontrado, y la verdad es que me resulta muy, muy interesante. Creo que es una forma de acercar a la gente con referentes y símbolos que tienen un poquito más frescos y como más inmediatos, porque la realidad es que cuando uno estudia letras, como que hay algo que te hacen al estudiar letras, que como que te hacen amar lo del pasado nada más, o sea, como que tienes que ser un super amante del pasado y entender referencias de la Ilíada, entender referencias de la antigua Grecia, de los periodos neoclásicos o el clasicismo, por ejemplo, y como que lo actual queda relegado, o sea, como que Como las que eso te da referencias actuales... un nivel de ¿Cómo, perdón? superioridad, ¿no? O sea, como cuando estás hablando, es como de, "Ah, bueno, es que yo sé muy bien la historia griega y la influencia romana y bueno, todos estos de la ilustración y bueno, mejor, y es como, ajá, ¿y qué está sucediendo hoy? Creo que me hace muchísimo sentido lo que dices, porque luego creemos y es como, la poesía es algo que a lo mejor digo, yo no me considero como tan nueva generación porque ya tengo mis añitos, pero aún así para mí sí, de repente lo tengo como ay, pues es como medio aburrido o como medio lejano a mí, no, más que aburrido, lejano, ¿no? Y luego empecé a buscar como autores de poesía LGBT y hay un poemario hacia temas de SIDA, hacia y cuando escuché esta conferencia que estabas dando tú sobre Selena, me llamó muchísimo la atención porque es como, Selena, poemas, ¿what? ¿No? Sí. Sí, realmente yo pienso inclusive cuando di esta conferencia, era raro porque, o sea, yo puse en mis redes sociales que le iba a dar y me acuerdo que varias personas de mi ámbito, gente que tengo ahí en redes que también estudió letras o están en ese mundo, pues se les hacía súper extraño, ¿no? Algunos creo que me escucharon por ahí y luego pues les pareció muy interesante, pero tampoco como que lo tenían en el mapa, es decir, la propia gente que se dedica a esto no lo tiene como no sabe que existen esta clase de repertorios. Y lo que dijiste hace rato es real, o sea, esta situación como de me baso en el pasado, me baso en textos viejos y como que me da cierto elitismo, como que me da cierta sapiencia que los demás no tienen. Y la verdad yo estoy muy en contra de esto, o sea, yo la verdad creo que las letras son para acercarlas a las personas. Sé de un montón de personas que por lo que acabo de decir les parece así una blasfemia, conozco cantidad, pero la realidad es que Ni a mí sí modo. me parece sí, a mí sí me parece que hay que acercarlo, o sea, si todo va a ser como para yo quedarme en mi torrecita encerrado porque sé mucho, pues la verdad que flojera. A mí no me late. Fíjate que justo eso, a mí de repente, digo, en algunos otros proyectos que me ha tocado gestionar, me he fijado que luego mucha gente que hace proyectos para sí mismos, para que nadie lo vea. O sea, películas que solo ellos entienden, películas que son maravillosas y que si no están expuestas o no se van a proyectar en tal lugar con tales características, con tal cosa, mejor que no se expongan,
o la música, o digo, independientemente de los requerimientos físicos y técnicos que requieren pues ciertas artes, ¿no? Pero cuando son actualmente los formatos de, bueno, es que si ya no es en un cine, ya no es en una pantalla, no quiero que no se proyecte mi película, es de, what? O sea, todo se está yendo a la virtualidad. Si no es las investigaciones también en el ámbito de la investigación social de, no, es que yo solo investigo esto y no quiero que nadie lo vea porque me lo van a robar. Y es como de, wow, o sea, es como yo creo que entre más lo conozcamos, entre más las personas podamos acceder a ese tipo de conocimiento, de arte, de expresión, pues vamos a seguir creciendo como sociedad. Creo que eso es lo interesante. Sí, y además la verdad es que luego estas cosas, como esta investigación que hice con lo de Selena, sí atrae a la gente, ¿sabes? Porque me acuerdo que en la mesa que me tocó compartir el trabajo, pues me tocó con otras 3 chicas que compartieron sobre otras cosas. Y la verdad es que me acuerdo que al final en la parte de preguntas, una de las mismas ponentes me dijo, prácticamente así muy extrañada, me dijo, ¿cómo llegaste a eso? O sea, me soltó la pregunta así bien directota, así como, ¿cómo llegaste a ese trabajo? Jamás se me hubiera ocurrido que se pudiera hacer algo así. Y yo así, pues bueno, pues encontré unos poemas que hablan sobre Selena y que lo hablan como de distintas vertientes. Y se me ocurrió que era algo interesante de hablar, porque creo que en realidad es algo que no se trata mucho. O sea, yo que también estoy en esta parte académica, normalmente los trabajos académicos siempre son como muy estructurales, o sea, como que quieren ver cómo está hecho del poema tal, cómo construye el discurso de no sé qué. Y ya hay cosas bien repetidas. O sea, luego en los congresos es hasta pesado porque cuando te dan el programa ves temas que ya medio mundo lo ha hecho 1 millón de veces, no hay como novedades, o ves al mismo doctor que viene otra vez a mostrar su trabajo El por mismo quinta trabajo. vez, el mismo trabajo. Se Y autorreferencia 3 veces entonces, en esa conferencia. exacto. Y entonces como que te quedas así de, y no hay algo más, o sea, no hay algo que pueda ser un poquito más novedoso. ¿Y sabes qué pasa mucho en México? Que en la academia principalmente como, bueno, en letras, que es lo que estoy, como que mucha gente no se anima a entrarle a lo contemporáneo, no se anima a entrarle a las escrituras actuales. La escritura actual es muy experimental, es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados, sobre todo en el siglo XX. Y la verdad es que mucha escritura, principalmente yo me atrevería a decir que la escritura femenina, que es la que está teniendo un auge poderoso actualmente, no solo en México, sino en muchas partes del mundo, está reformulando mucho nuestro entendimiento de qué es literatura, ¿sabes? Yo, la verdad, tiene más o menos unos 6 años que mayoritariamente leo mujeres, no solo en poesía, también en otros géneros, y la verdad es que he aprendido un montón. Yo la verdad creo que ahorita la fuerza literaria está en las morras, aunque esto le cause escozor a un montón de señores en la Ciudad de México, así todavía súper patriarcales, que dicen que solo escriben cosas de viejas, ¿no? Pero la verdad es que yo Así como de, siento... o sea, es porque quieren que escriban, son cosas de hombre, vatos, o sea, pues, Exacto. no, Pero es como, sí, hay un ninguneo muy fuerte hacia la escritura femenina. Y ya, la verdad es que yo he aprendido muchísimo de las chicas, porque fíjate que mientras muchos vatos todavía intentan ser, yo siento que una cosa le hizo mucho daño a México, que fue el momento en el siglo XX cuando Octavio Paz ocupaba como esa estima tan grande dentro de nuestro sistema cultural. No porque quiera decir que Octavio Paz es un mal escritor, ni mucho menos porque no. O sea, Octavio Paz tiene su valor, pero también creo que tuvo su parte muy negativa porque impuso un canon, impuso una regla de cómo debía ser la escritura, y él, al ser poeta, pues puso como en el mapa qué debíamos pensar que es poesía y cómo debíamos leerla, cómo debíamos escribirla. Y de repente estas chicas actuales en México están rompiendo todo lo que este hombre dijo. O sea, le están, casi que parece que hasta tomaron su libro así de cabecera donde él explica qué es la poesía, y se encargaron de darle hacerlo. la vuelta, de tergiversarlo. Y a mí eso me fascina, porque si bien, repito, o sea, Octavio Paz pues tiene su importancia en México, pero no podemos quedarnos con lo que hizo ese hombre y con lo que él impuso. O sea, también creo que hay que cuestionar pues a la literatura misma y cómo le vamos a seguir. O sea,
Ya no estamos en 1960 o 1970 cuando Octavio Paz estaba ahí. O sea, ya es 2021 y ¿qué vamos a hacer, no? Oye, pero Siempre, también yo creo. podemos partir de este como cuestionamiento de qué es poesía para poder definir, ¿no? Y cuál es el objetivo de la poesía, más allá de una cuestión estructural, más allá de una forma de cómo debe describirse, es cuál es el objetivo primordial de las artes, en este caso de la poesía, ¿no? Entonces creo que también las artes van respondiendo a las necesidades de las sociedades, pues es contextual, no es lo mismo la misma poesía que se escribe, no sé, en la Edad Media, que se escribía en el México postrevolucionario. Pero, ¿qué te parece si vamos a un corte aquí en la décima radio y regresando platiquemos de eso y entramos ya en materia, que nos empieces a platicar sobre tu estudio de Selena, la poesía, las feministas y lo queer? ¿Va? Vamos a un corte aquí en la décima radio. Yo soy su amigo Rob Hernández y vamos, regresamos y de mientras aquí joteamos. La décima radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. La décima radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en la décima radio y bueno, si usted nos acaba de sintonizar, agárrese los pantalones, las faldas, los chores, porque vamos a empezar a platicar de Selena, pero no le vamos a poner el biri biri bom bom, no le vamos a cantar el chico del apartamento 512, no vamos a hacer la fila de las bodas, así con el amor prohibido, no, vamos a hablar de otra perspectiva de cómo se ha utilizado la imagen, la percepción de Selena para generar referencias, para generar poesía, para volverse hasta cierta manera como un estandarte de lucha para ciertos grupos, para ciertas protestas. Y bueno, de esto nos viene a hablar Mario Frausto, él es un poeta y un escritor que ha puesto el dedo en la llaga de cómo, a través de Selena lo vamos a platicar hoy, pero cómo es que las figuras pop actuales nos pueden generar o nos pueden servir de inspiración para las bellas artes, para esto que siempre ha parecido como intocable, como lo magnánimo, lo etéreo, y que es como lo aterrizamos a la realidad actual, que creo que eso es lo necesario, ¿no? Hablábamos un poquito antes de ir al corte, Mario, el objetivo, la definición de qué es poesía, cuál es su función social, o cuál fue, o cuál puede ser en este momento, cuál es tu postura en este aspecto. Mi postura personalmente es muy política, porque inclusive creo que en mi propia escritura procuro mucho una parte muy política. ¿A qué me refiero con política? Me refiero a que la escritura, no solo poesía, creo que también otras escrituras, deben de proyectar pues cuestiones de pronunciamientos políticos de distintas vertientes, que esto puede ser, por supuesto, por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir desde la diversidad sexual, me gusta mucho escribir desde críticas que tienen que ver contra el machismo. Ahorita estoy en un punto donde estoy trabajando textos donde estoy como queriendo irrumpir con las cuestiones de la masculinidad, un poco como atacar esta parte y un poco como desmembrarla de alguna manera, porque creo que no hay muchos hombres que estemos haciendo eso, sobre todo aquí en México. Mujeres ya hay un montón que han puesto como en duda la cuestión de qué es su feminidad, qué es ser feminista. Esto se ha hecho mucho, pero luego siento que los hombres no estamos teniendo un cuestionamiento. Y la verdad es que yo siento que para eso es la poesía, o sea, la poesía debe tener una capacidad de cuestionar. Claro, ese es un corte de poesía, también hay poesías que buscan como la cuestión como de la belleza, la cuestión más estética y también, o sea, es otra forma. Yo creo que existen muchas definiciones y las personas se posicionan dependiendo de sus intereses personales, pero yo en lo personal sí me decanto bastante por una parte muy política, social, crítica y que la verdad, pues de alguna manera como que cree preguntas. A mí, yo siempre digo que tengo como una especie de crush con las preguntas y la verdad es que yo siento que si algo no te causa dudas, no sirve. Entonces, creo que siempre debemos estar como en interrogación constante y creo que la poesía también debería participar de esa interrogación, pero ahora sí que es un postulado muy personal, no solo mío, conozco mucha gente que tiene este pensamiento, pero yo digamos que me suscribo a esa parte también.
Muy bien, pues coincidimos. Creo que también el arte, desde la postura mía de la creación, de la gestión, también creo que la manera en la que ayude a generar estos espacios de reflexión y de cuestionamiento, creo que puede enriquecer muchísimo, muchísimo, ¿no? Pero bueno, entrando al tema, Selena y la poesía, ¿qué es lo que encontraste? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que has estado como observando en estos temas? ¿Cómo se convierte en un ícono feminista, un ícono queer? Cuando también recientemente encontramos algunos videos donde claramente ella, por su formación, por su religión, por todo, o sea, no tenía como mucho de feminista a los tiempos actuales, ¿no? Digo, pero ¿cómo fue este proceso? Pues bueno, la verdad es que siempre he tenido una fascinación por Selena. Yo era muy pequeño cuando Selena murió. Yo nací en el 91 y pues Selena muere justamente en el 95, que es cuando pasa esta cuestión del asesinato. Y la verdad es que yo me acuerdo siendo muy chiquito que pues fue un escándalo grande, o sea, toda la cuestión de su muerte al ser tan joven, desde pequeño como que siempre me acordaba de Selena, ¿sabes? O sea, cuando escuchaba sus canciones, como que decía, es que identificaba directamente con, es que es la chica que salía en las noticias que, pues, que la mataron, ¿no? Y me acuerdo que me parecía muy bonita porque ponían su foto y todo, y me parecía muy bonita, la veía muy joven, y como que a esa edad para mí era muy difícil como concebir que una persona tan joven pues hubiera muerto, ¿no? O sea, creo que para mí en ese momento, siendo un niño tan pequeño, como que era muy conmocionante. Y como que siempre su música me ha acompañado. Y la verdad es que llegar a estos textos fue pura cuestión de casualidad. Como contaba hace rato, estuve en un evento donde estuvimos varios escritores, escritoras, y por ahí pues conocí unos textos. Tuvimos un evento muy interesante, porque bueno, este evento de poesía en el que estuve fue en Tijuana, y tienen una forma muy diferente de llevar la poesía, un poquito también relacionado con lo que hablábamos hace un momento, porque normalmente estos encuentros son como en casas de la cultura, lugares así que yo digo que son como los templos de la santa cultura, así que tenemos que ir como al templo magnánimo porque somos poetas con corbata y vamos a hablar de una manera refinada. Y en este evento no, en este evento más bien nos íbamos a las secundarias, nos íbamos a las prepas, y hubo un evento que me gustó mucho. Nos fuimos justamente a una plaza que está justamente al lado del muro que divide la frontera México con Estados Unidos, y literalmente pusimos una bocina, un micrófono, íbamos pasando cada uno de los escritores y compartíamos en rondas nuestros poemas, y ahí una escritora de Monterrey, una querida amiga también, que se llama Minerva Reynosa. Ella justamente compartió un poema, unos poemas que están incluidos en un libro con un título muy largo, que para hacerlo corto nada más lo suele llamar ella Iremos que te pienso, se llama el libro. Y es un libro donde ella hace una especie de recuento sobre su infancia en Monterrey, y como todos los cambios que le tocan, porque a ella le toca pues nacer en los 70, pero le toca ver todos los cambios de los 80, las situaciones de los 90 y por supuesto pues la llegada del siglo XXI. El libro es una especie de crónica, pero o sea, versificada, está hecha como poesía, para poder como ir por esas 3 décadas y viendo cuestiones que son muy importantes. Uno de los ejes principales del libro, que es súper interesante, es la presencia siempre de Selena, porque Minerva habla mucho en este libro como sus hermanas mayores, por ejemplo, ella pues habla en un primer momento. ¿Cómo se llama la autora? Minerva Reynosa. Minerva Reynosa, por ahí si quieren el dato, digo, Minerva Reynosa es la que nos está platicando, para si la quieren ahí buscar, pues también, ¿no? Sí, y de hecho es muy fácil de hallar. De hecho, inclusive algunos de los poemas de Selena están en internet y es muy fácil de encontrar. Pueden ponerlo como Minerva Reynosa Selena, así literalmente en Google, y les va a aparecer. Les va a aparecer unos fragmentos del libro en una página es una revista de la UNAM donde le publicaron, porque con este libro Minerva gana un concurso que se entrega en Mazatlán, un concurso que es el Clemencia Isaura, es uno de los concursos más importantes de poesía de aquí de México, y pues ahí le publicaron pues varios poemas que aparecen en este libro.
Y fíjate que una cosa que me parece bien interesante es que aquí justamente Minerva lo que hace es que nos habla pues como de sus mujeres, nos habla de su mamá, de sus hermanas mayores, de amigas, pero como que siempre está Selena por ahí, o sea, porque todas querían vestirse como Selena, todas querían actuar como Selena. Una cosa que resalta mucho Minerva cuando nos cuenta cuando era como niña y luego adolescente, es que pues Selena, todos sabemos que pues Selena es estadounidense y que realmente pues el español que hablaba pues era un español muy pocho, realmente no era que Selena supiera mucho español. De hecho, si se busca en YouTube alguna entrevista o algo sobre Selena, pues sí habla español, pero habla un español pues un poquito a tropezones, ¿no? O sea, realmente pues no es su lengua. Entonces, ella, por ejemplo, habla mucho de eso, o sea, porque Selena también, además de ser un icono feminista, luego también pues hay otras personas que lo han retomado desde la cuestión LGBT más, ¿Por qué hablas que es pero un icono feminista? ¿cómo? ¿Por qué hablas que es un icono feminista o en qué sentido? Se ha retomado como tal en el sentido de cómo proyectaba la cuestión de ser mujer. Yo estoy de acuerdo por las declaraciones, incluso tú lo mencionabas, ciertas declaraciones que ella dijo, pues yo también creo que, pues, por supuesto, eso no coincidiría, ¿no? Sin embargo, yo creo que se volvió un símbolo, sobre todo de esta manera, porque era una especie de reflejo, principalmente para las mujeres latinas, del hecho de que una latina podía estar como en esa estima, ¿no? Podía estar en ese lugar tan importante, podía como ponerse a la par, en este caso, pues bueno, sabemos que nuestro mundo se dirige mucho por la lógica estadounidense. Entonces, realmente el hecho de que una chica latina, que bueno, seguía siendo estadounidense, pero venía de ascendencia latina, llegara a tomar como este lugar para la música de aquel momento y que empezara como a codearse con algunas de las artistas muy importantes, blancas de aquella época, pues era algo inaudito para la época. Lo que habla, por ejemplo, Minerva en su libro es justamente esa parte, o sea, cómo para ellas era como una especie de identificación, porque aunque Selena, pues sí, tenía cierto tipo de cuerpo y todo, pues no era propiamente el cuerpo de una blanca, no era propiamente la cuestión de cómo es una mujer racializada en la cuestión de la blanquitud, era otro tipo de cuerpo, era otro tipo de costumbres, era otro tipo de formas, y eso creaba otra forma de identificación, que de Oye, hecho para la gente mexicana es muy importante. ahorita que lo mencionas, digo que estaba como tratando de reflexionar, o sea, porque durante toda la entrevista, bueno, desde que estábamos planeando esta entrevista, yo decía, ¿cómo? O sea, sí sé que, pero ahorita que, o sea, siempre hay una escena en la película de Jennifer López que me llama mucho la atención, que es justo cuando ella empieza a usar bustiers, ¿no? Que su papá la regaña y que le dice, no, es que eso es ropa interior. Y dice, no, papá, es un bustier. Y yo lo hice. Entonces, no vas a salir casi desnuda. Y entonces, a tal grado que se convierte como en una referencia de cuando se visten como Selena utilizar los bustiers, ¿no? Y fíjate que nunca lo había pensado de esa manera, en cómo pues sí, empezó a romper muchos cánones o muchos estereotipos desde los tipos de cuerpo, desde el tipo de música, desde estar posicionar la música en español, desde mostrarse una cuestión, pues enseñar más piel sin llegar a ser como a generar, no sé, un estilo Thalía en Dios, dame la vida, no me acuerdo la de la canción de Thalía, pues, pero que era como una cuestión muy sensual, sino ella lo hacía como meramente expresión, ¿no? De me gusta y ya, o sea, no tenía una connotación tan sexosa como una Madonna, pues, de aquello, como en símil, pues. Claro, había un cuidado más grande, o sea, realmente creo que buscaba una proyección y creo que esto por supuesto viene desde la idea de su familia, cómo quisieron proyectarla, porque sabemos que Selena pues fue un gran producto de su propia familia. Entonces, ahora sabemos inclusive que el papá pues realmente abusó mucho en cuanto a sus hijos, de cómo los proyectó hacia la fama y cómo los estaba utilizando, ¿no? Entonces, digo, aunque se escuche mal, pero son cosas que ahora ya pues lo entendemos un poco más, o sea, realmente también detrás de esta vida glamurosa de estas personas, pues también hay cierto viacrucis para poder llegar a todo ello. Y la realidad es que yo creo que Selena, pues como acabas de decir,
estas cuestiones de lo que hizo con la ropa, esta sensualidad. Por ejemplo, una cosa que resalta mucho Minerva en el libro es el hecho de las caderas de Selena, porque, o sea, Selena tiene el cuerpo de una latina, tiene ascendencia latina y pues tiene un tipo de cuerpo muy particular, o sea, sobre todo en el área de las caderas, en el área de glúteos, pues es muy diferente porque refleja un tipo de mujer que es como más ancha, que no corresponde con esta búsqueda de las mujeres blancas, que es más bien como ser muy finas, ¿no? Entonces, eso también como que puede parecer algo bien insignificante, pero Minerva habla justamente de cómo eso creaba un reflejo, porque incluso ella lo dice así, dice, todas en mi familia somos bien caderonas. Entonces, cuando veíamos a Selena en los conciertos o que la sacaban en las noticias o algo, pues había una identificación porque dices, es que también una mujer caderona puede ser sexy, una mujer caderona puede ser una cantante famosa, o sea, una latina con esas características genéticas, corporales, puede llegar a ser una mujer pues, muy atractiva. O sea, Selena en ese sentido, si bien siguen estos cánones de esta idea muy masculina de qué es la belleza femenina, que ahí podríamos hablar de otra cosa y es completamente criticable, pero como fue tomado en su momento histórico, era así, o sea, era un símbolo importante para muchas mujeres latinas por todo lo que significaba, o sea, no solo como cantante, sino por vestimenta, por el hecho de ser latina. Todo esto fue muy importante, por lo menos como lo veo reflejado en el libro, ¿no? Perfecto. Oye, pero ¿qué te parece si nos lees uno de estos poemas que te inspiró a hacer esto? Pero vamos a un corte aquí en la décima radio en lo que te preparas para leernos alguno de estos y para poder también regresar y ver cuál es la parte queer de Selena, porque luego también es, bueno, la parte feminista de repente, pero ¿y la parte queer dónde entra, no? Entonces vamos a estar platicando aquí un poquito. Estamos justo con Mario Frausto, poeta y escritor, que nos está hablando de cómo Selena a lo largo del tiempo se ha convertido en un ícono, más allá de un ícono popular, un ícono queer, un ícono feminista, y cómo a través de la poesía, pues él llegó a poder identificar, a poder pues encontrar esta relación, ¿no? Yo soy su amigo Rob Hernández, vamos y regresamos aquí en un corte en La Décima Radio. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y pues bueno, si usted nos está sintonizando apenas, estamos con el poeta y escritor Mario Frausto y estamos hablando sobre Selena. Pero no solamente de su fama, no solamente de su vida, creo que de eso ya está como mucho más que hablado, sino estamos hablando más desde una perspectiva de cómo Selena quizá a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que rompió estereotipos, que generó como aspiraciones para las personas, sobre todo para las mujeres latinas, de verse y reflejarse en espacios que por lo general estaban reservados para mujeres o para hombres, incluso estadounidenses, con ciertas características, blancos, etcétera. Y bueno, justo Mario Frausto trató de, pues, como a congregar, de conjuntar y de crear esta visión de cómo a través de la poesía también Selena se ha colado para hacer una inspiración para, sobre todo para escritoras contemporáneas. Y justo vamos a leer uno de los poemas que fue de los que pues le hicieron poner el ojo en este tema. Así es que adelante, Mario. Sí, perfecto. Les voy a leer el primer poema que justamente viene en este libro de Minerva, que se llama así simplemente, primer pasaje. Dice: mamá gritando como siempre, gritando, en el filo de los oídos que no la escuchan, que no la hacen, una pared de 21 años que se sale con la suya, y sí, aunque gritando. Ella escoge irse, Casino Apodaca, 1994, y no hacía mucho que cantaba sus canciones. Aunque soy pobre, todo esto que te doy vale, más que el dinero, porque sí es amor. Tal vez era su primera cita, o su segunda cita, baby. Al contrario, sin gritar más que muda mudísima, mi hermana de 21 años se fue para Apodaca, o Apodaca, allá donde vive Lupe. Sí, Lupe, el mismísimo Lupe, el de Bronco. Mamá siempre tiene que hacer un lío.
Mi hermana se fue con Moy a ver a Selena, y es que somos pseudopochos, se nos nota el suspenso, la frontera, herida abierta, aunque nunca tuvimos visa, ni pasaporte, ni nada. Y 12 años después, por primera vez crucé la línea desde la esquina más transitada de América Latina. Otra historia, en ese entonces, 1994, en el rodeo de medianoche, mi hermana se fue con Moy a ver el concierto de Selena. Mi hermana de 21 años, con tanto amor, se declaraba independiente, desde la minúscula Mitras Norte en la inmensísima ya cuadratura de los Regios. Te me mandas sola, y mi hermana se fue con Moy, de 21 años, un poco fresa, de su casa conservadora para la otra. Mi otra hermana, la de 20, bidi bidi bom bom, la otra, a ella sí le gustaba andar enseñando su brasier bordado con lentejuelas como el de Selena, bidi bidi bom bom, porque iban a los rodeos a bailar y salían tarde y llegaban emocionados. Mis hermanos, todos de 21, 20, 18, bidi bidi bom bom. Mi hermano, por ejemplo, dice que guarda una foto con Selena en el estacionamiento del Far West Rodeo y la empieza a palpitar así, bidi bidi bom bom. Mi hermana llegó esa noche tarde, muy madrugada, no pasó nada, se hicieron novios, mi corazón se enloquece cada vez que lo veo pasar y empieza a palpitar, porque en ese momento mi hermana en sus 21 años se declaraba en un constante estado de tránsito, como dice Lanzaldúa, libre pero desde el acto de salir, desde el centro hacia la periferia, Apodaca, como la nada por el camino, ese para llegar al aeropuerto, como la flor con tanto amor, de 21 años, para escuchar ver las curvas pochas en traje, púrpura de Selena, que era la estampa de la chicana empoderada, con tanto amor. Entré al otro lado y este es nuestro. Este es un fragmento. ¡Wow! ¡Qué padre! Me encanta cómo pues definitivamente incorpora cuestiones de pues de su realidad, en este caso de Minerva, con cuestiones que todo mundo podemos identificar y que yo creo que si en algún momento nosotros estamos platicando del chico del apartamento 512, pues todos de alguna manera vamos a saber a qué nos referimos, ¿no? Es como utilizamos estos elementos populares, más allá de como lo peyorativo que puede sonar para muchas personas de la cultura pop, es pues cosas que todos conocemos, ¿no? Y que cómo lo adaptamos para generar esta otra identidad a través de la poesía. Me parece maravilloso el trabajo que hacen y cómo se refleja. Pero justo ahorita que estábamos platicando sobre esto, Mario, ¿por qué dos varones hablando sobre temas de feminismo y de un icono de mujer? O sea, lo pongo en la mesa en el sentido de que, ¿desde qué punto de vista lo estamos haciendo? O sea, no creo que esté bien, no creo que esté mal, sino es más, ¿por qué dos hombres estamos hablando de eso? ¿No? Claro. Yo en lo personal, creo que hay mucho que aprender de esa parte, o sea, de la parte de la cuestión que están haciendo las mujeres. Yo sí creo, no tanto que hagamos esto que algunas personas creen como devolvernos una especie de aliados, porque no sé si eso realmente sea así. Creo que más bien podemos ser una especie de aprendices, no de aliados, porque realmente es una lucha de ellas. Entonces, yo creo que lo que sí podemos hacer es guardar cierto silencio entre ciertas cosas, pero eso no quiere decir que no podamos aprender. Yo, por ejemplo, de ver esto como una mujer y sus mujeres alrededor tienen estos símbolos, cómo lo construyen, cómo lo piensan, para mí es fascinante. O sea, creo que poderlo ver desde estos ojos un poco como de investigador me llama mucho y ya desde un sentido como muy interior, muy desde un sentido como de lo que me otorga, creo que tenemos mucho que aprender. O sea, yo creo que los hombres, si bien no tenemos una parte en esta lucha, creo que podemos aprender muchísimo de ella y creo que estas cosas nos pueden beneficiar para poner incluso en duda pues hasta nuestros propios estatutos, ¿no? Porque creo que inclusive a veces, aunque uno sea gay o sea bi o sea trans o lo que sea como parte de esta diversidad, pues seguimos trayendo muchas veces un macho adentro por una estructura en la que nacimos, en la que crecimos, en la que nos socializamos, y también necesitamos voltear a ver estas cosas que las mujeres están como poniendo ese dedo en la llaga y también creo traerlas hacia nosotros. O sea, creo que hay mucho que aprender.
Creo que en ese sentido un hombre puede entrar a esto, pero por supuesto, o sea, con cierta reserva. Sí, no, o sea, sobre todo creo que lo interesante de esto es cómo justo estamos hablando y realzando como un trabajo que ha hecho por parte de mujeres, lo cual pues nos genera unos aprendizajes que a mí, digo, a partir de la plática que te decía, a ver, no entiendo mucho cuál es el acercamiento a Selena en la poesía, pero es interesante y creo que debe de salir algo y justo generar esta plática me ha generado muchas más reflexiones, ¿no? De lo que pensaba. Y yéndonos a la parte queer, ¿dónde entra? Digo, esa es otra duda que tengo, ¿no? Que digo, bueno, ya nos queda poco tiempo, pero y me gustaría ver si alcanzamos a que nos leas al menos una parte de tu texto, el de Ariana y el amor. Ok. Por si lo tienes ahí a la mano. Si no, Ajá. pero ¿qué, perdón? Sí, es que no sé si lo voy a tener a la mano, creo que lo tengo en otra computadora. Bueno, no te preocupes, si no luego lo compartimos. Pero, ¿dónde entra la parte de Selena y lo queer? Bueno, dentro de las escritoras que encontré, pues una es Minerva, que ya platicamos, pero también hay otra poeta, Yolanda Segura, es su nombre, es una poeta más joven, Yola es del 89, y ella es de Querétaro, pero habita en la Ciudad de México desde hace varios años, y es una escritora muy particular. Yola hace unos ejercicios muy experimentales con la poesía, trae una onda muy interesante. Yola justamente es lesbiana, también es activista por este lado, y bueno, pues ella es donde encontré algunos poemas. Hay un poema por ahí que ese, bueno, solamente lo menciono porque me gustaría más bien compartirles uno que habla más de la cuestión como LGBT. Pero hay un poema que es el primeritito que me encontré para hacer este trabajo de Selena, que está en un blog de Yolanda Segura, justamente, donde ella tomó un poema sagradísimo para las letras mexicanas, que es este poema Piedra de Sol de Octavio Paz, que es un poema así larguísimo y sagradísimo para la gente de letras, y lo combinó con letras de Selena. Ahí no entra cuestión queer en ningún momento, pero es un ejercicio bien interesante porque, o sea, es una forma como de hacer una especie de parodia de un texto que ha sido como un texto tan patriarcal como es la Piedra de Sol, que ha sido como un texto muy importante para las letras de nuestro país, y llega a una chica que en ese entonces pues tendría, yo qué sé, unos 25, 27 años, y hace su propia versión y su propia irrupción en las letras sagradísimas de Paz, ¿no? Que es nuestro único premio Nobel de literatura, y pues eso a mí me gusta mucho, o sea, siento que es un ejercicio bien interesante. Pero también hay otros textos de Yolanda donde justamente hace estas reflexiones desde la cuestión de la diversidad. Quiero compartirles uno que es pequeño, pero que me parece bien poderoso y que justamente también lo analicé en el trabajo de la ponencia que di. No tiene como tal un título, y es muy pequeño, y dice así: si Selena no hubiera muerto, si tu madre no te hubiera dicho, cállate, no lo repitas, cuando le dijiste que estabas enamorada de Thalía, si Thalía y Selena se hubieran besado alguna vez. Así, nada más dice eso. Pero a mí me encanta el poema. Puede parecer un poema bien sencillote. Yola tiene esto. Yola tiene como una situación de que nos hace una escritura que en apariencia es bien sencilla. Pero debo decir que cuando estaba haciendo el trabajo, analicé un montón de cosas sobre este pequeño poemita. O sea, me salieron párrafos y párrafos y párrafos porque me pareció muy interesante. O sea, aquí pues Yolanda habla justamente también como una retrospectiva de cuando ve esta situación de ve a Thalía en la tele, y entonces a ella le parece que Thalía es guapa y le parece que Thalía pues es sexy, y ella como niña pues le gustó. Entonces la mamá pues inmediatamente cuando su hija dice esto como de qué guapa está Thalía, pues inmediatamente pues el grito en el cielo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a decir esto? Y me encanta el revés del final, si Thalía y Selena se hubieran besado alguna vez, o sea, justamente como poniendo a dos referentes de la música de aquel momento, esa música noventera, que sabemos que pues tanto
bueno, Thalía es un gran referente para la cuestión LGBT en nuestro país. Y la realidad es que esta cuestión como de estas dos latinas que en ese momento estaban teniendo una importancia, Selena en esta parte en los Estados Unidos, Thalía, que bueno, también se internacionalizó, pero también pues en nuestro país tuvo una fuerza muy importante y me gusta mucho este juego, o sea, esos dos referentes que también rompieron muchos estatutos, rompieron muchas cosas y cómo Yolanda aquí hace ese juego, ¿no? O sea, ¿qué tal que Thalía y Selena hubieran sido lesbianas y hubieran sido pareja y se hubieran besado? Y cómo hubiera sido eso, ¿no? Que mujeres tan representativas para esa época hubieran reflejado en televisión abierta, en conciertos, en varias formas de difusión, el hecho de que hay un amor, pues, de dos mujeres, ¿no? Que en los 90 sabemos que esto era, pues, impensable, pero... Y que luego, sobre todo, cómo generan como esto, cómo promueven esta parte de la erotización. Digo, a lo mejor para las personas, o sea, para las nuevas generaciones ahorita han de pensar de, ay, pues, o sea, ahorita yo me imagino que se está besando, pues, no sé, Ben Affleck con Calvin Harris, o no sé, ¿sabes? O sea, que es como lo más normal, o los fotomontajes, o lo que sea, Pero para una época como en los años 90, donde siquiera pensarlo era como de, no, estoy mal, o sea, todas las representaciones en los medios de comunicación en los años de 90 nos hacían odiarnos antes de siquiera saber nosotros o aceptarnos como homosexuales o lesbianas o personas de la diversidad sexual. Entonces, tener ese tipo de pensamientos, pues era como de ¿qué está pasando conmigo, no? Entonces, al generar o tener la visibilidad de estos dos íconos de mujeres de los años 90 y poderlos conjuntar, pues también habla de esta apertura que hicieron, a lo mejor digo, en la poeta, como para poder atreverse a pensarlo, ¿no? Digo, parece menor, pero poder atreverse a pensarlo, a visualizarlo para los años 90 ya era disruptivo, aunque haya sido de manera interna, ¿no? Digo, ella lo plasma y ella lo saca, y creo que eso me hace bellísimo en esta parte de este poema. Sí, y pienso que también, incluso al principio de los 2000 era bien difícil. Yo recuerdo esta vez en MTV del beso de Madonna con Christina Aguilera y Britney, ¿no? O sea, que por cierto recuerdo muy bien que yo tenía como 10 o 9 años y estaba con mi abuela y mis primos viendo MTV cuando justamente se besan y que mi abuela casi que tira la televisión, ¿no? Fue un momento así como de, porque pues claro, o sea, fue muy impactante, pues estábamos yo con mis primos, todos teníamos un promedio entre 10 a 13 años, entonces pues el hecho de estar viendo esta irrupción, ¿no? Tan poderosa de lo que hicieron estas tres mujeres en aquella entrega de premios, pues fue, y era ya los 2000, todavía era así como, no, o sea, estos gringos son satánicos, ¿no? O sea, era prácticamente el pensamiento de aquella época. Y la realidad es que pienso, cuando leí el poema de Yolanda la primera vez, pensé mucho cuando pasa esto de Britney con Cristina y Madonna, y yo digo, es que todas esas cosas eran muy fuertes en ese momento, y la realidad es que la gente pues no estaba todavía preparada, todavía pasa, ¿no? Todavía hay gente que con ciertos contenidos, o no sé, aquí en mi ciudad ha pasado que han puesto pancartas donde se habla pues del matrimonio homoparental, cosas de este estilo, y pues la gente casi que se va en la madrugada a pintarrajear y a destruir el anuncio, ¿no? O sea, esas cosas todavía ocurren, pero la realidad es que creo que cada vez vamos en un avance. Y a mí este poema me gusta mucho porque sobre todo está hablado desde una perspectiva infante, es una niña que ella en su inocencia está diciendo, qué guapa Thalía, y de repente llega la mamá. Me gusta mucho porque en ese poemita, o sea, ese microcosmos así chiquitito, me encanta cómo nos muestra todo lo que es la represión, ¿no? Porque llega la mamá que tiene como este poder más grande, esta hegemonía como superior, a decirle, no puedes decir eso. Y que en ese pequeño y microscópico hecho, es una forma de ver la gran escala de cómo nos dijeron también a nosotros eso, o sea, como no puedes decir esto, no muevas así las manos, no te vistas de estos colores, no digas esto, o sea, en esos pequeños gestos que pueden parecer súper insignificantes está reflejado completamente un montón de opresiones, un montón de violencias
que provienen desde eso y que pues son frutos del miedo, ¿no? El miedo de nuestros padres tal vez, o de nuestros maestros, o de gente que era más grande que nosotros, que debido a su formación y su pensamiento, pues reproducían estas cosas. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí, Mario, en La Décima Radio. Definitivamente nos has abierto, bueno, al menos hablo de manera personal, como otra perspectiva de poder abordar estas personas, artistas, íconos populares y cómo hacer este enlace con la poesía. Pero para despedirnos me gustaría que dónde te pueden seguir, qué es lo que viene para Mario, que dónde pueden conseguir tus textos, dónde pueden leer este texto de Ariana Grande, dónde te pueden contactar. Este texto de Ariana me gustaría mucho publicarlo. Por ahí publico en una revista que se llama Golfa, es una revista de Guanajuato, es una revista completamente virtual, la pueden buscar así, revista Golfa. Y por ahí yo tengo un par de... Ahí he publicado poca poesía, ahí más bien tengo como una suerte de pequeños artículos, donde también hablo de cuestiones LGBT. Últimamente he estado hablando mucho de la masculinidad, como romper estas masculinidades tóxicas. Y bueno, un último texto donde hablé del nudismo como postura política. Y por ahí hay varias cosas que comparto ahí, loqueras y joterías que se me ocurren. Entonces ahí está en revista Golfa. Tengo 2 columnas que están ahí, una que se llama Barbería Unisex y otra que se llama El Rincón de la Nutria. Cualquiera de las dos tiene cuestiones, hay poesía, hay artículos, y pues me pueden buscar, estoy tanto en Instagram y en Facebook. En Facebook estoy como Mario Frausto Grande, y en Instagram estoy como mfrausto_zen con Z. Estoy ahí en Instagram también. Y pues si les interesa leer otras cosas de poesía mías, están con googlear mi nombre, o sea, poner Mario Frausto Grande poemas, aparecen muchas cosas en Google. Entonces, perfecto. Pues muchísimas gracias, un placer haber estado el día de hoy aquí contigo en La Décima Radio a través de Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco. Si usted nos está escuchando en este momento en la radio, pues corre a Spotify, porque ahí tenemos y todos los otros programas que hemos tenido a lo largo de casi 2 años. Y bueno, nos vemos el siguiente miércoles. Yo soy su amigo Rob Hernández y ya sabe que el miércoles es día de jotear aquí en Jalisco Radio. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio, cultura y diversidad.